programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Que la gracia del Señor esté bendiciendo cada una de las personas que nos están escuchando. Dios bendiga a don Milton Navarro. Dios te bendiga, hermano Milton. Dios bendiga también a Michael Navarrete, a Juan Gómez, a Araceli Cruz, a Carlos Medinas, a José Luis Cerda, a Ruth Bejarano y toda su familia, a Joel Reyes. Dios te bendiga, a Leonel Barahona, a Richard Barahona, a Pablo Torres, a Julio Cárdenas, también a Carlos Espinosa Rojas. Dios le bendiga a don Carlos, al abogado José Luis Bejarano, bendiciones. También Dios bendiga a Williamcito Bejarano, en el reparto de San Francisco. También Dios bendiga a Margarita García Ramos, así también como a su esposo Santiago Acuña. De Ciuna, Dios bendiga a Vidal Ortega. Dios te bendiga, hermano Vidal. Dios bendiga a Juan Velázquez, a Armando Urbina, Cristian Rodríguez, a Fabiola Romero, al conductor de Chispazo Radial, a Jorge Urtecho, a Mario Ruiz, a Dayana San, Juan Gómez, Dani García, y Dios bendiga también a la oyente Vanessa Jiménez, así también a Lisette Orozco, también a nuestra hermana Lisette Sánchez. Dios le bendiga, a Auxi García, bendiciones. Dios le bendiga pues a todos, también a Aguirre Abismar, bendiciones también a Adilio Guerrero y a Corania Castro. Bendiciones a don Pablo, a quien dirían para que nos escucha siempre, y a don Juan Velázquez, bendiciones pues a todos. Hoy vamos a reflexionar un poco en la palabra del Señor, en el libro de Mateo, en el capítulo 9. Para ello vamos a leer del versículo 35 al versículo 38. Lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. En la vida, muchas veces, la mayor parte de las personas necesitamos ayuda o la tutoría de alguna persona que en las circunstancias difíciles de la vida siempre nos ayude. Podemos ver las experiencias personales y muchos de ellos expresan que hemos pasado quizás por momentos en los cuales hemos necesitado de alguien. Y déjame decirte en esta mañana que hay una persona que está interesada de ayudarte siempre. Y ese se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nadie más. Recordemos que Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, pero el hombre en su libre albedrío se ha venido equivocando con el pasar del tiempo, y que en lugar de estar honrando y glorificando al que vive, le está rindiendo culto muchas veces a cosas que lo han alejado de Dios. Y esto significa que entre más lejos estemos de Dios, el sufrimiento de la humanidad será más grande. Entre más lejos estemos de Dios, sus misericordias no llegarán. Y no van a llegar no porque se hayan acortado, sino porque nosotros las hemos despreciado. Dios en su infinita misericordia ha mandado al buen pastor, que se llama Jesucristo, y que tiene toda la buena intención de sacarte de esta vida y llevarte a una vida eterna.
Por ahí hemos escuchado que hay personas que se encargan de hacerle la vida a los demás de cuadrito, y ese es el enemigo de las almas, el que dice la Escritura ha venido como adversario de tu vida, ha venido como adversario de las almas, ha venido para matar, ha venido para destruir. Pero en su infinita misericordia el Señor, a través de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, ha venido para ayudarte. Aquellas expresiones, Dios no me escucha, aquellas expresiones, creo que Dios no me ama, son convencimientos que el diablo ha puesto en el corazón de ellos para hacerles creer que Jesús no está interesado en ayudarte, que Jesús no está interesado en salvarte, que Jesús no está interesado en darte la mano. Y este pasaje bíblico lo detalla claro. Pueden haber multitudes de personas, pero que no tienen un pastor. Pueden haber miles de personas como los que están ahorita en una cruenta guerra, donde se están matando, donde se están destruyendo, y eso solo se puede interpretar como algo. No está el buen Jesús con ellos. Por eso dice claramente el versículo que Jesús recorría todas las ciudades, no se quedó en una, no se quedó en una aldea. No solamente Él dijo, he venido por estas personas. Claramente dice que Jesús vino por toda la humanidad y que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos, pero a través de Él, no a través de otros medios. El único medio que te puede salvar se llama Jesús y no hay otro. En el ministerio dice la Biblia que Jesús recorría todas las ciudades. No hacía, podemos decir así, limitante, no tenía limitante el Señor. Hoy en esta mañana el Señor se anuncia a ti y te dice, mi amigo, que Él te ama. Hoy el Señor en su infinita misericordia te está diciendo, Él no te ha abandonado. Somos nosotros los que quizás hemos abandonado el servicio a Dios, y por ese motivo estamos ahí incrustados en esos problemas que no podemos salir, o encadenados por el enemigo de las almas, que es el que quiere que las almas no puedan ver la gloria de Dios. Pero el Señor quiere en su infinita misericordia que tú recibas tu sanidad. Aquí observamos que dice la Biblia que Jesús iba por todas las ciudades, iba por las aldeas, enseñando en las sinagogas. Lo primero que debemos de aprender en la vida es que hay un Dios interesado en tu vida. Hay alguien que está interesado en que tú no te pierdas. Por eso dice la Biblia, Él enseñaba. ¿Por qué? Porque necesitamos de ser enseñados por la palabra de Dios para entender de que Dios en su infinita misericordia, Él tiene muchas cosas para ti. Él tiene una vida eterna. Él no tiene nada limitante. Él dice la palabra del Señor, cuando abre la ventana de los cielos sobre tu vida, nadie la cierra, ni ese diablo puede cerrar las ventanas de los cielos, cuando Cristo las ha abierto para ti en bendición, en salvación y en vida eterna. Aquí Jesús, dice la Biblia, le enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino, y ahora vemos, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto habla de que Jesús no está interesado en un área de tu vida nada más. Él está interesado en su totalidad. Jehová es el buen Padre. Él quiere todo para ti. Yo no sé, pero muchos de nosotros como padres sabemos que a los hijos debemos de protegerlos, debemos de ayudarles, procuramos darle todo lo que esté a nuestro alcance. Pues imagínate que Dios no tiene limitante para bendecir tu vida, no tiene limitante para sanar tu cuerpo, no tiene limitante para levantarte de donde estés caído. Y es lo que Jesús ha hecho, hará y siempre seguirá haciendo en aquellas personas, pero debemos de acercarnos a Él. Por eso textualmente el pasaje bíblico dice que el Señor Jesús andaba, y podemos ver ahí, yo me lo imagino a Jesús con toda la solicitud ayudándole. ¿Qué persona llegó donde Jesús a decirle de que quería una sanidad y el Señor le dijo, no te la voy a sanar, no te voy a sanar? Solo una ocasión, cuando llegó la mujer serifenicia, dice la Biblia, pero esto lo hizo el Señor para probar la fe de ellos y la persistencia que debemos de seguir a Jesús. Porque muchos quieren seguir a Jesús un lapso de tiempo, y luego se apartan por lo que el mundo les ofrece. Un claro ejemplo es Israel, que constantemente habían visto la gloria de su Dios, habían visto la manifestación del poder de Dios, y cuando percatábamos en la historia, estaban rindiéndole culto a los Baales, rindiéndole culto a los ídolos. Y es lo que, como me decía ayer una persona, es lo que nos pasa muchas veces. Nos olvidamos que quién es Dios, nos olvidamos que el que se merece toda honra y toda gloria es el Señor Jesucristo. Por eso
eso dice la Biblia: toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y toda rodilla se doblará ante Él para rendirle culto, honra y honor. Y debemos de empezar a hacerlo, porque debemos de entender algo: Él es nuestro buen pastor. Por eso dice la Biblia que Jesús empieza a observar todas las multitudes. Y dice la Biblia: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Es el único sentir que Dios tiene por la humanidad, el sentir de ayudarte, el sentir de compasión. A Dios le duele en el corazón que tú te alejes de Él y que estés ahí inmerso en medio de tantas dificultades de la vida, que estés ahí siendo esclavo del pecado. Porque como muchas personas me han dicho, de que llega un instante en que el pecado cansa, agobia, y la gente no puede salir de ese lugar, al menos que clamen a tiempo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos les han engañado con cosas, con fábulas, como le dice Pablo a Timoteo, fábulas. Pero no, el evangelio no es nada más que no es más que una religión, como dicen algunos. El evangelio sigue siendo el poder de cambio. El evangelio sigue siendo el poder para ayudarte. El evangelio siempre sigue siendo el medio para llegar a Dios y ser alcanzado para salvación. Por eso nosotros debemos de pensar algo. Muchas personas, como dicen, no, nadie lleva el evangelio, es lo que el diablo dice y piensa. Él se quiso aprovechar por la benevolencia del Padre que se le habría brindado allá en los cielos. Él se quiso aprovechar de que Dios era bueno, y él dijo: no, Dios me creó, ahora me voy a aprovechar, yo me voy a convertir en Dios. Y eso no sucede, porque solamente hay un Dios eterno, que su nombre se llama Jehová de los ejércitos, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos libres. Y que hoy en el presente, a través de la ascendencia de Jesucristo, el Espíritu de Dios ha descendido para guiar a la iglesia y decirte en esta mañana: son mentiras del enemigo aquellos que dicen Dios no está interesado en tu vida. Son mentiras del enemigo aquel que dice Jesús no te quiere sanar. Son mentiras del enemigo aquel que te dice Dios no te quiere bendecir. No, eso es lo que Dios hace. Él bendice, Él sana, Él libera, y Él hace resucitar a los muertos con poder y con gloria. Ese es el ministerio de Jesucristo, un ministerio de poder y de gloria. Ese es el ministerio de Jesucristo, aquel que puede cambiar, puede aquello que no lo podemos cambiar, Él lo hace. Aquellas personas que nos sentimos débiles, clamemos al Señor y vamos a ver que el Señor será nuestra fortaleza y podremos salir adelante y pasar, como dice la Biblia, al otro lado del mar, al otro lado del fuego. Como dice la Biblia, que los que confían en el Señor pasarás por el fuego y no te quemarás, y pasarás por el agua y tampoco te vas a ahogar, porque Dios está contigo. Dios está con su pueblo. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios interesado en ayudar tu casa y tu familia. Dios es un Dios bueno, interesado en ayudar a los jóvenes, en bendecir a los niños, Olaya, y levantar a aquellos que están caídos en la desesperación. Aquí nosotros vemos que el Señor empezó a ver las multitudes y el Señor empezó a tener compasión. ¿Qué significa con esto? El corazón de Jesús se compungió a ver a todas las personas, a ver las multitudes. ¿Y por qué se compungió? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y si nosotros observamos ahí, pero si Jesús estaba ahí, pero las multitudes no le habían aceptado como su Señor, pero las multitudes no le aceptaban como su pastor, porque si le hubieran aceptado como su pastor y como su Señor, el Señor nunca los hubiese desamparado. Por eso dice la Biblia que Él los miraba con desamparado y los miraba dispersas como las ovejas que no tienen pastor. Y este es un ejemplo claro, y en esta alegoría muy importante es darnos cuenta la función que hacía el pastor de proteger al rebaño de las ovejas, aquellas ovejitas que son indefensas ante las fieras del campo, ante las fieras del monte. Pero sí, el pastor, por eso era necesario que él las protegiera con su fortaleza y con su visión, porque hasta eso las ovejas son escasas de visión, pero el buen pastor todo lo mira. El buen pastor, que se llama Jesucristo, todo lo sabe, y Él no quiere que esté solo. Él no quiere, esta multitud, Él no quiere que estuviesen sin ayudarle. Por eso Él venía donde ellos a ayudarle, venía donde ellos a sanarle, venía donde ellos a liberarles, que es lo que el Señor hace. Yo no sé cuántos en esta mañana pueden decir y clamar a Jesús para que Él venga a ayudarte, para que Él venga a solventar esos problemas que muchas veces ya no les hallamos solución, o los queremos resolver por nuestra propia capacidad, y llega un instante en que nos vemos que ya no podemos con ellos. Pero el Dios que yo te predico sí puede con ellos.
ellos. El Dios que yo te predico es experto en resolver problemas, experto en sanarte, experto en liberarte, experto en levantarte de donde no te has podido levantar. Y si nosotros observamos, las multitudes hoy en el presente están lo mismo. Están dispersas, están como ovejas sin pastor, porque no han querido aceptar al buen pastor, que la misma Biblia esclarece y dice que Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nosotros vemos muchas personas siguiendo a hombres, muchas veces hombres que después les engañan, hombres que después les traicionan, pero Cristo nunca te va a traicionar. Hay una expresión de una niña que me gustó mucho. Y le hicieron un examen en la escuela y le preguntaron que si era bueno tener un buen amigo, y que si ella tenía un buen amigo entre las preguntas que se le hicieron. Y ella dijo que no necesitaba de un buen amigo porque ella ya tenía un buen amigo. Esta niña tiene 10 años. Y él luego contestó que su buen amigo se llamaba Jesucristo, y que todos los amigos de aquí engañaban, pero que él no le había engañado nunca. La profesora le llamó y le dijo que viniera donde estaba su oficina. Querían ver que por qué esa pregunta. Ella le dijo: ¿no consideras amigos a tus compañeros? Y ella le dijo: yo los considero mis compañeros y yo me considero amigos de ellos, pero ellos nunca me han mostrado que son mis amigos, le dijo. Entonces, ¿qué es lo que tú dices? Pero mi buen amigo se llama Jesucristo y Él siempre me ha sido fiel, le dice. Entonces, esa es mi respuesta. Mi buen amigo, y que nunca me ha abandonado, se llama Jesucristo. Y la misma profesora en su razonamiento dijo: creo que tienes la razón. Y es que es así. Jesucristo nunca te va a abandonar. Aquellas personas que estamos clamando, que nos apegamos a Él, aquellas personas que confiamos en Él, que sabemos que de Él viene todo lo bueno, entonces, y no abandonamos sus caminos, entonces vamos a recibir toda la retribución de la obediencia hacia Dios. Todo lo contrario, cuando lo alejamos, cuando queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, y siempre va a salir el libre albedrío ahí. El Señor te va a dejar que tú trates de resolver tus problemas, y por eso está el mundo como está hoy, en guerra, en desesperación, en egoísmo. La gente hoy ya no se consideran ni los padres a los hijos, ni los hijos a los padres. Vemos padres abandonando a los hijos allí al yoquepierdismo. Vemos madres inclusive abandonando a los niños en los basureros. Vemos allí, y todas esas cosas que se están dando por algo, porque son multitudes que no tienen un pastor, son multitudes que no han aceptado a Cristo, no le han abierto su corazón para que sea Él el que nos guíe en esta vida. Recordemos que Jesús dice: sin mí nada podéis hacer. Y Pablo dice lo contrario: yo todo lo puedo, pero en Cristo. En otras palabras, si Cristo está conmigo, todo lo voy a poder. Pero si Él no está conmigo, nada voy a poder hacer. ¿Qué es lo que el Señor expresa en su palabra? Esto quiere decir que Dios quiere siempre estar contigo. La omnipresencia de Dios está en todos lados, pero muchas veces no está en nuestro corazón, porque Él respeta esa decisión muchas veces de no aceptarle, de no permitir que Dios gobierne nuestras vidas. Cuando Dios gobierna nuestras vidas, vamos en una paz, vamos en un camino iluminado, como Israel, que en mero desierto las fieras no le atacaban, porque la luz de Cristo siempre iluminará tu vida. Es lo que el Señor quiere hacer. Por eso el Señor Jesús a los discípulos constantemente nunca les abandonó. En muchas ocasiones, cuando ellos andaban solos, inclusive en alta mar, Jesús se iba a encontrarlos. Cuando ellos estaban solos, Jesús siempre procuraba estar con ellos. Y en muchas ocasiones, aun cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, los buscó a todos para que estuviesen todos reunidos allí en el aposento alto, para que fueran bautizados con el poder del Espíritu de Dios, porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Las cosas espirituales, como dice la Biblia, se deben de discernir espiritualmente, y ahí es la necesidad que tenemos del Espíritu Santo para poder entender y comprender lo que Dios quiere para tu vida. No te sientas abandonado. El único que abandona es el enemigo de las almas, aquel que te hace la guerra, aquel que, como dicen algunos ahí en el mundo, que cada vez entre más les sirven, mejor, más mal les paga. Pero el Cristo que yo te predico es un Cristo de bendición, es un Cristo que te levanta, es un Cristo que dio su vida en la cruz del Calvario y que tiene
toda la moral para llamarte en esta mañana y decirte que Él sí puede cambiar lo que tú no has podido cambiar. Aquí nosotros vemos que Jesús dice que estaban como ovejas que no tenían pastor, y esto era lo que le dolía en el corazón. Significa que si en esta mañana tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, tenlo por seguro que la compasión de Dios está en su corazón, ahí viéndote como una ovejita que no has permitido que la guianza del Espíritu de Dios esté contigo. Y así de igual manera el Señor va a sentir ese pesar en su corazón porque tú no has permitido guiarte. Recuerda, Él no va a venir a la fuerza a llevarte por el sendero, no. Él va a esperar que tú le digas que quieres permitirle que Él sea el que guíe tu vida. Luego le dijo el Señor, entonces dijo a sus discípulos, el Señor no solo miró, tuvo compasión, sino que actúa. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Porque yo he mirado muchas personas que dicen, yo quiero servirle a Cristo, estoy en un problema, estoy en una situación, pero luego que están en ese problema y luego que que tienen la solución, se olvidan nuevamente de Jesús. Aquí Jesús no, Él dice, los miró que estaban como dispersos, los miró que necesitaban guianza, y dice la Biblia que Jesús le dijo a los discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Significa que en ningún momento el Señor consideró a alguien de allí para la condenación, no, ninguno. El Señor dice que todo eran mies, todo eran cosecha. El Señor los miró así como algo productivo. Es lo que somos. Porque muchas veces hacemos sentir mal a los hijos cuando somos unos padres que no consideramos a nuestros hijos. Y muchas veces les damos palabras ahí que golpean y que hieren. Pero de Dios nunca vamos a encontrar una palabra que hiere. Siempre vamos a encontrar una palabra en su momento. Una palabra como cuando el Señor le dijo a Elías, allá que se echó a morir, y fueron enviado un ángel a decirle, Elías, toma, le dio, dice la Biblia, una torta y bebió con agua. Luego dice, Elías se volvió a acostar, volvió nuevamente el ángel, pero en la segunda vez Jehová le dijo a través del ángel a Elías, camina hacia el monte Oreb, regrésate por tu camino, porque la verdad de las cosas es que Dios quiere siempre que estés en lo correcto, que estés en el buen camino, que estés en el camino que Jesucristo ha estipulado para aquellas personas que queremos ser salvos y que se llama Jesucristo. Por eso nosotros vemos que al final Jehová tiene una conversación con Elías, y Jehová le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás en este lugar? Yo te he levantado para que seas la iglesia, yo te he levantado para que como un siervo, pues es lo que Dios quiere contigo. Dios te quiere levantar en estos últimos tiempos para que seas salvo y que seamos parte de esas cosechas finales, la primera y la postrera. Pues tal vez vamos a hacer la postrero. Me alegra un joven que evangelizo y él me dice, recuérdame, dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y yo le digo, no me importa que tú seas el primero, que entres allá al reino del cielo y que nosotros quizás seamos los últimos. Lo más importante es que recuerda esto, el Señor a todos nos mira como esa cosecha que Él va a recolectar, que Él va a levantar. Y por eso Jesús le dijo a los discípulos, son muchas las personas, son muchas las mies, pero los obreros son pocos. Hoy hemos encontrado quizás personas que no se dejan guiar por obedecer a Dios, pero hay que orar, porque yo sé que el Señor sí puede levantar líderes, puede levantar pastores que de verdaderamente entiendan cuál es el trabajo para el cual Dios los ha enviado, y que por encima de todas sus necesidades está el servir a Dios y obedecer la palabra, llevando a las ovejas al redil del Señor. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. En otras palabras, ustedes no van a poder ayudarle a toda esta gente. Tenemos que aprender a orar al dueño de las mies. Y aquí Jesús claramente Él habla, Dios eterno, el Padre, es el dueño de las mies. Y significa que este sentir que había en Jesús, que Él quería que esta cosecha no se perdiera, sino fuera recolectada. Entonces, pero para eso el Señor le dice algo a sus discípulos, rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Entonces es posible que alguna vez te llegue alguien a visitar a tu casa, a tu hogar, con el único propósito de llevarte el mensaje y decirte, Cristo te ama. Y como algunas personas dicen, ya yo sé que Dios me ama, pero hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas. Hemos sentido realmente que cuando le hemos clamado, hemos sentido su presencia.
ese fuego que desde la cabeza hasta los pies nos llena y que muchas veces nos hace sentir en el corazón que estamos siendo protegidos por Él. No nos importa todo lo que venga. Cuando Dios está contigo, es esa seguridad que, como dice la misma Biblia, la palabra del Señor, los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Ahí no se mueven, sino que están ahí siempre protegidos por la mano poderosa de Dios. Como Israel, yo sé que muchas personas, políticamente hablando, condenan a Israel, condenan sus actitudes y condenan muchas veces lo que ellos hacen, pero la verdad que sigue siendo el pueblo escogido por Dios, y algunas personas inclusive no entienden cómo a través de la historia Israel sigue en ese lugar, pero la verdad sí tiene una respuesta. ¿Sabes qué? Dios los escogió en medio de todas sus desobediencias. La misericordia de Dios se ha mostrado para ellos, y la promesa que el Padre, Jehová de los ejércitos, le hizo al padre Abraham está vigente. Jehová le dijo a Israel, a Abraham, claramente, que su descendencia sería bendita, y por eso hasta el presente de hoy, quizás vuelvo y digo, muchas personas han querido destruir y borrar del mapa Israel, pero nunca lo podrán hacer, porque la mano poderosa de Jehová siempre estará con ellos. De igual manera, con su pueblo escogido, cuando tú elijas a Dios para servirle y lo elijas como tu pastor, no te hará falta de nada. Como dice la Biblia, Él te llevará por pastos deliciosos y por frescas aguas te hará reposar. Esto habla del poder que Dios tiene y de la capacidad que Él tiene para cambiar esa situación adversa y angustiante que muchas veces tenemos. Recuerda, Dios te ama, Él tiene compasión de ti. Ven delante de su presencia. Dios les bendiga en esta reflexión. Vamos a dar gracias. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. No dejaré de predicar tu palabra siempre, siempre y cuando estés conmigo, Dios, y me fortalezcas y me des las energías para venir acá. Oh Dios, yo sé que jamás tu palabra tornará vacía, Dios, y que es como la lluvia, Señor, la lluvia que sin límite, Padre, produce vida en todo cuanto donde ella cae, Dios. Así yo sé que es tu palabra, producirá vida y lavas hoja en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, produce vida, Padre. Que esa bendición, Dios mío, vaya de casa en casa, Dios, de vida en vida, de ciudad en ciudad y de aldea en aldea. Que estos corazones que han escuchado esta palabra, Dios, no se queden vacíos, Dios, sino que tu Espíritu les motive, Dios, que se sientan amados, que se sientan protegidos, que se den cuenta, Dios, que tú eres el buen pastor que quieres guiarles y llevarles por el sendero, Padre, para estar ahí en ese redil, protegidos, Dios mío, por ti. Aquellos que estén enfermos, quizás alguna enfermedad, Señor, terminal, Dios, y quizás han tenido la mala noticia donde se les ha comunicado que ya no van a ser, ya no tienen vida. Pues en Cristo yo sé que hay vida, Señor. Si tú resucitaste a Lázaro, Dios, que aún estaba muerto y tenía 4 días, Dios, ¿por qué no vas a poder sanar un cáncer, Dios? ¿Por qué no vas a poder sanar, Dios mío, una leucemia? ¿Por qué no vas a poder sanar, Dios mío, qué sé yo, cualquier infección, Dios mío, cualquier limitante en nuestro cuerpo? En el nombre de Jesús, Señor, yo en esta mañana te estoy rogando, Dios, como una manera de obediencia a lo que tú dijiste, Jesús, de que había, Señor, que rogar para que tú envíes, Señor, ministros de verdad, ministros con un corazón que te amen, ministros con un corazón, Dios mío, que se parezca al tuyo. Yo sé que jamás serán como el tuyo, pero que se parezcan o que sean llenos por lo menos de tu Espíritu. Te ruego, Padre, por aquellas personas que tienen limitantes, Dios, abre ventanas de los cielos. Fluye, Espíritu de Dios. Yo bendigo Nicaragua, yo bendigo este medio de comunicación, yo bendigo a todos los trabajadores, yo bendigo a esos que han escuchado esta palabra, Dios. Yo bendigo a todos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta el día de mañana reflexionamos nuevamente, si Dios lo permite. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración.
nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.